Verán, entonces, bueno, aquí la idea era cubrir el método racional, método la curva número, que ya vamos, comenzamos a ver solamente una partecita, y otros métodos, ¿no? Que ya veremos. Y este método racional, que es un método que en principio todo ingeniero civil debe manejar cuando no los geólogos y no los agrónomos, pero cuando yo tengo cuencas chiquititas, ¿no? Cuando hago aplicaciones de alcantarillado y eso, ¿no? Entonces lo que estoy calculando aquí son los caudales máximos instantáneos, pero en estas cuencas chiquitas, ¿sí? Y de ahí lo que yo tengo es un coeficiente de escorrentía, que es un coeficiente que me indica de la cantidad de lluvia que cae, cuánta agua se infiltra y cuánta agua está disponible digamos, para escurrir. Tengo una intensidad máxima que viene del folleto esto del INAMI o de normas, si ustedes quieren, de las empresas de agua potable, el área y un coeficiente B que tiene que ver con la transformación de las unidades, ¿no? Porque si yo meto la intensidad generalmente en milímetros por hora, pero si yo meto el área, qué sé yo, en metros cuadrados, en hectáreas o en kilómetros cuadrados, este coeficiente me ayuda a corregir eso para calcular el caudal en litros por segundo, ¿no? Y las unidades dependen, como decía, del sistema, ¿no? Aquí les he puesto una referencia a un libro que está en línea y, bueno, explica esto de aquí a profundidad. Sobre esto no vamos a hacer ejercicio, ¿no? Porque es algo relativamente sencillo y tal vez si ustedes hacen algún tema de qué sé yo, hidráulica en dos dimensiones para temas de diseño alcantarillado, ahí, digamos, podríamos usar este tipo de herramienta para generar agua y después recogerla en las alcantarillas y llevar a través de conductos y así, ¿no? Son cosas que es hidráulica si ustedes quieren urbana y que todavía hay que hacer muchos desarrollos porque se combina, sobre todo el desafío ahí es hacer mover el agua en los elementos del alcantarillado porque son cosas que son difíciles de medir, a veces hay en un ambiente de montaña como nosotros hay mucha pendiente y cosas así. Además también se está haciendo muchos desarrollos en temas de control ¿cómo es? De permeabilidad o control de la escorrentía superficial en zonas urbanas y lo que se conoce como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿no? Entonces, digamos que ahí podrían profundizar en este tipo no en el modelo de generación de caudal, porque es sencillo, pero cómo mover el agua en estos sistemas, eso es lo complejo. Sí, por las altas pendientes y por la poca disponibilidad de información y por las dificultades para medir. Entonces, es el método racional, que, que es relativamente sencillo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es, por ejemplo, chequear con el folletito del INAMI, calcular en un punto cómo es la intensidad máxima y ver eso, ¿no? Que eso no hemos hecho y eso lo podemos hacer ahorita y después podemos hacer un ejercicio espacializado que es para combinar con lo que vamos a ver en nuestra cuenca, ¿no? Nuestra cuenca más grande de 200 a 1500 kilómetros cuadrados que dijimos. Sí, entonces vamos a hacer eso y vamos al folleto INAMI que creo que sí les había compartido. ¿Pueden abrir el folleto ese de lluvias intensas del INAMI, por favor? Que algunos estaban más familiarizados que otros con esto. ¿Hay alguien que nunca ha usado este folleto? ¿Aló? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Entendieron mi pregunta? Michelle, tú eres geólogo, tú nunca has usado, ¿ok? Ya. Entonces, verás, ya te quedó claro qué es la precipitación, porque eso hemos visto.
Hay cosas que sí hemos visto, pero no hemos usado esto, ¿no? Am, Hemos visto que yo tengo una característica de la lluvia que se llama intensidad, que es igual a una cantidad de precipitación caída en un intervalo de tiempo, y ese intervalo de tiempo se conoce como duración, ¿sí? Entonces, eso de ahí es medido por este aparato. Se mide en fajas, son archivos digitales, que también hemos visto eso. Esto de aquí me permite calcular las intensidades, es decir, las pendientes de estos segmentos de información que representan, si ustedes quieren, la fuerza de la lluvia. Aquí tengo menos fuerza, acá tengo más fuerza, y eso es la intensidad, ¿no? Para diferentes duraciones. ¿Estamos? Necesito que me digas sí o no, Michelle, porque es para ti que estoy hablando de esta parte. Sí, sí, sí. Ok, listo. Luego después, a partir de esa información, podemos dibujar estas curvas de intensidad, duración y frecuencia que ya vimos, que es decir, que yo proceso la información de un año, escojo el máximo de intensidad para una duración de 5 minutos, luego para 10, 15 y así sucesivamente, y yo genero la información para dibujar estas curvas de intensidad, duración y frecuencia que les compartí ahí un código en Areno para hacer eso, en base a un ejemplo de ¿cómo es? De la estación Isobamba, que también vimos esos datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tengo, si ustedes quieren aquí, estaciones pluviográficas, que son esos aparatos que miden en forma continua la precipitación. Y aquí tengo yo su ubicación y las ecuaciones IDF por tramos, ¿no? Es decir, entre 5 y 20 minutos uso esta ecuación y así sucesivamente, ¿no? Esto ya hizo el INAMI y yo puedo utilizarlas dependiendo del sitio donde voy a trabajar. Si trabajo en una cuenca muy grande, voy a tener ahí unas tormentas largas, y si trabajo en una cuenca chiquita, tengo unas tormentas de menor duración, y no menos intensas, pero de menor duración, ¿sí? Y con esa información yo puedo entrar a estas ecuaciones y calcular la intensidad. Entonces, ahí vemos las intensidades, pero nosotros vamos a trabajar con la segunda parte de este folleto, que es esto de aquí. Vamos a trabajar con intensidades máximas en 24 horas, determinadas con información pluviométrica. ¿Por qué trabajamos con estas? Es porque hay más pluviómetros que pluviógrafos. Los pluviómetros miden cada día, mientras que los pluviógrafos miden cada segundo. Los aparatos que miden cada segundo, hay menos de ellos. Entonces, si yo combino los pluviógrafos y los pluviómetros, tengo más información y cobertura espacial. Entonces, por eso trabajamos con esta segunda parte del folleto, que comienza en la página más o menos 158, ¿no? Más o menos, sino efectivamente en esa página. Entonces, aquí está la ubicación de esa información, y aquí generan unos mapas de precipitación máxima o intensidad máxima en 24 horas para 2 años. Es decir, ellos tienen esa información de los pluviógrafos y han hecho mapitas, ¿no? Han hecho interpolaciones y tienen esa representación de ese fenómeno de intensidades máximas en 24 horas para un retorno de 2 años con estas franjas de valores. En la medida que yo aumento el periodo de retorno, es decir, si voy acá, por ejemplo, a 5, lo que yo me voy a fijar es que, por ejemplo, este extremo los valores más altos que están en 5.5, en la medida que aumente el periodo de retorno, son valores menos como comunes, y aumenta, ¿no? Entonces antes tenía 5.5 como máximo, ahora tengo 7, ahora 7.5 para 25 años, 8.5 para 50 años, 10, y para el periodo de 100 años tendría un extremo 11 que en realidad inclusive ni lo veo, porque no está pintado aquí. Solo llego hasta 10, que sería el color naranja este de aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que la precipitación máxima en 24 horas también está representada como una variable que aumenta en el sentido que yo esperaría. Si yo tengo una periodo de retorno más alto, tengo intensidades más altas, ¿sí? Según las curvas IDF. Y luego tengo yo unas relaciones que me permiten, digamos, vincular una intensidad, que es esta de aquí que vemos, para una duración dada y para una intensidad diaria de un periodo de retorno dado. Es decir, que en mi ecuación
yo tengo este T, que es la duración de la tormenta, y tengo este IDTR, que es la intensidad diaria, para un periodo de retorno dado que viene de estos mapas de aquí, ¿sí? De estos mapas de aquí. Es un parámetro que yo saco de estos mapas, que yo puedo solo sacarlo de un punto o de una superficie, no de una cuenca. Este valor que se llama IDTR. La intensidad es para cualquier duración y así. Entonces vamos a hacer un cálculo para Isobamba con estos datos, con estas ecuaciones que tenemos aquí, que son para... es un sitio que está en el sur de Quito, ¿no? Vamos a hacer un cálculo ahorita rapidito para ejemplificar el cálculo en un punto que sería lo que yo podría utilizar para hacer un diseño de alcantarillado y utilizar el método racional en un barrio en ampliación en el sur de Quito. ¿Estamos? Sí. Entonces yo me Sí, voy a ir un periodo de retorno, digamos que utilizaría para fines de alcantarillado, que estaría de 25 años. ¿Sí me sigues, Michelle? Lo que estoy diciendo. sí, 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 Ok, perfecto. Entonces digamos que esto es Pichincha, ¿no? Estoy aquí por el sur, yo tengo aquí este azul que no es tan oscuro. Sí, tengo este de aquí que es más oscuro, este de aquí es más clarito. No es este gris tampoco de por acá, sino que este intermedio. Entonces voy a la escala y ese sería este azul que está aquí, estaría entre 2,5 y 3 milímetros por hora, con intensidad máxima en 24 horas. ¿Sí? ¿Si te das cuenta? Si yo estuviera en el sur de Quito, ¿no? Por Izobamba, por aquí. No estoy en este azul oscuro, sino estoy en esta franja de aquí. ¿Estamos? ¿Sí me entiendes? sí. Ok, Ah, entonces yo voy a usar el mapa, ¿no? De 25 años y eso. Entonces yo me acuerdo de un valor que está entre 2,5 y 3, cojo el intermedio, sumo, divido para 2 y me quedo con 2,75. ¿Estamos? Milímetros por hora. Guardo eso en la memoria, lo anoto en mi cuadernito. Entonces la intensidad máxima en 24 horas, digamos, sí, intensidad máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 25 años, según lo que veo en el mapa en el sitio de interés, Isobamba, es de, dijimos, 2,75 milímetros por hora. ¿Hasta ahí estamos? Sí. sí, Ok. Luego, yo voy a la ecuación disponible que tengo ahí para Isobamba, chequeo un parámetro que me hace falta, que es este T, ¿sí? Que este T es la duración de la tormenta. Si yo veo mis tormentas o mi diagrama de diseño, yo tengo esta duración de aquí cuando llueve y cuando deja de llover. Esa sería la duración de la tormenta, ¿sí? Entonces, yo para eso tengo que introducir un concepto que no he introducido, que algunos deben manejar y otros no, que se llama tiempo de concentración. Entonces, ese, sí, ya está aquí abierto. A ver. Sí, va a ser el capítulo 4 del libro este que les había comentado, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo de concentración? Vamos a ver acá. Si yo tengo una cuenca hidrográfica, ¿sí? El tiempo de concentración es un concepto. Entonces, ¿qué representa ese concepto? Representa ah, el tiempo que se demora en moverse el agua. Si ustedes quieren una gota de precipitación efectiva, digamos, la última gota de precipitación efectiva, esta de aquí, la última, que está en la parte más alejada de la cuenca, que podría ser un sitio como este, por ejemplo, ¿no? Una gotita de lluvia efectiva que está disponible aquí, comienza a moverse, 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 viene por acá, viene por acá, viene por acá, y cuando llega aquí,
este, es lo que conocemos como tiempo de concentración. Sí, es el tiempo que se demora una gota de agua, de lluvia específica, en moverse. Igual, esto es una función, si ustedes quieren, porque hay ecuaciones para eso. Es una función de las características físico-geográficas de mi cuenca, ¿no? Puede ser longitud, o pendiente promedio de la cuenca, longitud del cauce principal, etcétera, ¿no? Hay varias ecuaciones. Entonces, es el tiempo en el que se demora una gota de agua, de lluvia específica, desde moverse del sitio más alejado hasta mi sitio de interés, en el que yo estoy midiendo. Y ese tipo de concentración, hay unas ecuaciones empíricas que son función de las características físico-geográficas de mi cuenca. ¿Sí? Entonces, es eso. Y yo considero que, digamos, eh, mi cuenca alcanza su máxima capacidad de producción de lluvia. Es decir, si yo tuviera una lluvia que no fuera así, sino que fuera una lluvia por acá, ¿no? Constante, por así decirlo. Si yo tuviera una lluvia constante, este caudal de aquí sería constante. ¿Sí? Llega al máximo y se queda ahí. Sí, ya no produce más. Entonces, también es otra forma de identificar el tiempo de concentración. Cuando yo tengo una intensidad constante y mi caudal ya, mi cuenca ya no produce más y comienza a ser el caudal máximo constante, ahí también está produciendo toda la cuenca, o sea, toda la cuenca está produciendo agua y llega a esta condición, digamos, ideal. Y eso es el tiempo de concentración, que yo lo puedo medir o lo puedo, digamos, conceptualizar. Pero la idea es que cuando se hacen estas ecuaciones ¿cómo es? Para calcular el tiempo de concentración, yo necesito datos. Tengo que haberlo medido, o sea, es decir, de alguna forma en una cuenca a través de información detallada de lluvia en la cuenca y de caudales en la cuenca. Entonces, eso me permite a mí identificar el tiempo de concentración y después representarlos en forma empírica a través de una ecuación empírica. ¿Sí? Y la cuestión es, igual que el método de los histogramas de diseño, estas ecuaciones dependen del juego de datos que yo tengo. Y el juego de datos quiere decir en las cuencas hidrográficas con las que en las que yo he generado información. Y otra vez, eso quiere decir que dependen del sitio en donde yo he generado la información y de las cuencas con las que he trabajado. Si yo he trabajado en un sitio que tengo cuencas relativamente planas, yo tendría que aplicar eso en cuencas relativamente planas. No podría aplicar esas ecuaciones empíricas en ecuaciones de montaña. Entonces, cuando yo voy a escoger una cuenca, una ecuación de tiempo-concentración, tengo que hacer revisión bibliográfica, buscar que esa esa ecuación haya sido generada en condiciones relativamente similares a las de mi cuenca, y ahí estoy autorizado a utilizarla. ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas que se hacen muy atajos por costumbre, ¿no? Como les decía alguna vez. Utilizo una ecuación que es famosísima que se llama de Kirchhoff, que es para zonas de montaña, pero es para cuencas chiquititas. Entonces la de Kirpich ya no puedo utilizarla en cuencas grandes, porque no fue desarrollada en ese contexto. Sin embargo, la gente lo utiliza. ¿Sí? Y así. Entonces solo tengo que hacer revisión bibliográfica. Hasta aquí tenemos claro lo que es el tiempo de concentración. Sí, una consulta Bien. para corroborar esto, Sí. ¿pudiera hacerse a través de isotopía con delta del oxígeno o no podría medir eso periodos tan cortos? O sea, sí se pueden utilizar trazadores ambientales, pero es laborioso y costoso. Sí, entonces otra cuestión que se puede usar, por ejemplo, es qué sé yo, conductividad, por ejemplo. Sí, porque con la lluvia la conductividad es baja y cuando tú tienes una cuenca que está produciendo sin lluvia, la conductividad va a ser más alta. Tú puedes ver pulsos ahí, ¿no? Pero eso es demasiado complejo, ¿no? Más bien tú solamente viendo los hidrogramas y los diatogramas, tú puedes sacar información de cuándo se acaba la lluvia y cuándo se acaba el caudal pico. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces después vamos a ver un ejemplo más claro de eso. Pero por el momento la que me interesa es que comprendas que es ese concepto
de cómo se mueve el agua en la cuenca, primero, y cómo se lo obtiene. Y después, este tiempo de concentración, nosotros hacemos la hipótesis de que es equivalente a la duración de la tormenta, a esto. ¿Sí? Entonces, la duración de la tormenta es, si tú quieres, equivalente al tiempo de concentración. Esto es equivalente a esto, ¿sí? En ambos sentidos, ¿no? Porque tenemos que relacionar la lluvia con, digamos, con lo que pasa en la cuenca como parte del concepto para poder después hacer simulaciones. Una pregunta, pero entonces, ¿esto está idealizado a que esa gota, la última gota de lluvia, llega al final sin infiltrarse, es decir, solo por escorrentía, o también estamos considerando la parte subterránea? No, por eso dije que es Solo la la parte. última gota de lluvia específica o Ah, ya, efectiva. perfecto. Sí, es la gota que ya quedó disponible para generar escorrentía superficial. Ok, Ya olvídate de lo que se infiltró, porque ya se infiltró y eso está disponible ahí. ¿Sí? sí, muchas gracias. Ok. Entonces, esto de aquí yo lo puedo aplicar, este, como les decía, diferentes escalas. Uy. Yo lo puedo aplicar a diferentes escalas, ¿no? El tema del tiempo de concentración lo puedo aplicar en cuencas chiquitas o en cuencas grandes. Entonces, como estamos en el método racional, vamos a ver cómo se podría aplicar en cuencas chiquitas. ¿Sí? Teníamos esta referencia que les decía que era el capítulo 4, ¿no? Aquí se explica bastante detalle el método racional. Yo estoy haciendo una simplificación, si ustedes quieren, digamos, bastante minimalista. Pero bueno, hay conceptos atrás y que hay que chequear, ¿no? De cosas que hemos visto. Entonces, lo que quería llegar por acá, más abajo, aquí, por ejemplo. Entonces, yo tengo una cosa, una aplicación en la que podría hacer eso, como les decía, alcantarillado, ¿no? Tengo un barrio en el que yo tengo unas curvas de nivel, tengo que hacer que el agua se mueva, qué sé yo, la parte más alejada de mi cuenca, venga por aquí, tal vez por aquí, se meta en la alcantarilla, se mueva por aquí, llegue acá y ¡pac! Y se deriva del río. Entonces, si bien esto no es una cuenca, es, digamos, es un área aportante, ¿no? Entonces tiene una longitud del cauce principal hasta la zona más alejada, hay una pendiente, hay un área y así. Entonces yo podría, si ustedes quieren, calcular un tiempo de constancia para este tipo de objeto. O para este tipo de objeto representado así parcialmente. O digamos también por, no, para ese o para el otro objeto en el que yo tengo una parte cercana y una parte alejada y así, pero siempre en esas, dentro de esos límites de cómo es, si bien en bibliografía hay unos que recomiendan hasta en cuencas de 15 kilómetros cuadrados, actualmente se recomienda para cuencas más pequeñitas, ¿no? De hasta 2,5 kilómetros cuadrados y menos inclusive, ¿sí? Después tengo que usar herramientas más complejas porque ahora ya hay cómo hacerlo. Y después, digamos que yo puedo buscar ecuaciones de tiempo de contracción, como les decía, en la bibliografía, que representen lo que yo tengo en mi cuenca. Entonces, acá después tengo estas tablitas que me dan valores, o sea, de referencia para diferentes periodos de retorno, ¿no? De cómo es dependiendo si es una zona residencial, si es qué sé yo, una zona industrial, agua, digamos, calles con asfalto, lo que sea, ¿no? Y así. Entonces, en zonas urbanas. Copias de escorrentía. Después también en una ciudad también pueden haber, qué sé yo, en una parte de la ciudad, como en Quito, sobre la occidental, hay zonas que tienen pasto o zonas cultivadas, o tal vez zonas con bosque pendientes, con muy poca pendiente y así. Entonces yo puedo tener unos coeficientes para diferentes tipos de suelo y así. Entonces hay referencias sobre esto, ¿no? Y son cosas relativamente viejas porque no cambia mucho, ¿no?
para estas aplicaciones. Y después cosas más complejas, ¿no? De cómo es de cambiar el coeficiente de escorrentía, dependiendo de la intensidad de la lluvia y para diferentes tipos de zonas, ¿no? O sea, hay cosas que se han hecho bien específicas para sitios bien concretos, sino que hay que buscar la referencia y ver si eso coincide con las características de mi cuenca de estudio, ¿no? Entonces son cosas que se pueden hacer, se puede afinar. Sí, el coeficiente de escorrentía no es solamente una tabla así sencilla como esta de aquí, sino que puede ser más compleja como esta o inclusive relaciones más complejas como esta de acá. Sí, como les decía, es un método bien sencillo, pero se puede ir más allá. ¿Estamos? Entonces vamos acá, podemos sacar esto que habíamos dicho que es 2,5. Nos faltaba, para poder llegar a esto, nos faltaba la intensidad, ¿sí? Entonces la duración, la intensidad, pero antes la duración. ¿Dónde está el folletito? Este es el folleto Inami, sí. Entonces, me falta definir la duración. Vamos a decir que estamos en, qué sé yo, voy a sacarme algo del estómago, no vamos a hacer un cálculo. Entonces, voy a decir que el tiempo de concentración es un tiempo de 35 minutos, ¿no? Solamente para hacer un ejercicio numérico rápido. 35 minutos y eh, que sería equivalente a la duración, es decir, tengo ya este T, tengo el IDTR, que dijimos que era 2,75 milímetros por hora. Tengo la ecuación, tengo dos ecuaciones, entonces utilizaría la ecuación de aquí abajo, ¿sí? Para calcular la intensidad. Entonces necesito que por favor calculen eso. ¿Cuánto sería la intensidad? ¿Sí? Para un periodo de retorno dijimos que era de 25 años, una duración de 35 minutos, que entra en minutos en la ecuación, y la ecuación, la de arriba, ¿no? Sería la de 104,44 multiplicado por 35 elevado a la menos 0,434 y eso multiplicado por el 2,75. Y ahí está en milímetros por hora. Si yo meto todo eso en las unidades correctas, que me indican aquí las unidades, en principio yo debería tener la intensidad, esta de aquí, en milímetros por hora. ¿Sí? Como dice aquí, intensidad para cualquier persona en milímetros por hora. ¿Cuánto sale, jóvenes? Ayúdenme con el cálculo, por favor. Este IDTR sería 2,75 y este T sería 35. Y de ahí aplican esa ecuación y me dicen cuánto sale. 61,38 milímetros por hora. 61,38 milímetros por hora. ¿Estamos? Sí, Sí. Ok, entonces, tenemos 61,38 milímetros por hora. ¿Listo? ¿Me confirman? Sí. ¿Alguien me dijo sí? Está bien. sí, está correcto. Entonces, de ahora, si quisiéramos hacer un cálculo para un barrio, saber cuál es el caudal máximo para un barrio, ¿no? Entonces, vamos a decir que nuestro barrio tiene un coeficiente de escorrentía, voy a inventarme también algo, coeficiente de escorrentía igual a 0,4, ¿sí? Coeficiente de escorrentía. La intensidad ya la tenemos el área, vamos a inventarnos un área. ¿Cuánto es una cuadra? Una cuadra es 100%, ¿no? Sí, ¿no? ¿Aló? Una cuadra es 100 por 100 metros. Digamos que tengamos 5 cuadras, ¿sí? Entonces tendríamos este, 5 cuadras digamos, una cuadra es, este, 100% es una hectárea, ¿no? Sí, Sí, entonces tendríamos un área de 5 hectáreas. 5 hectáreas.
tengo la intensidad, esto de aquí, y lo que tendría que pasar es um, pasar eso a litros por segundo y cuánto, bueno, sí, voy a encontrar el coeficiente para que me salga en litros por segundos y cuánto saldría. Eso estaría en el sistema, ¿cómo es? Bueno, con internacional mezclado con hectáreas, a priori. Aquí hay una ecuación, ¿no? Que me dicen que el coeficiente SB es 0,278 multiplicado por CIA si el área está en kilómetros cuadrados. ¿Sí? Y el caudal estaría en este caso en metros cúbicos por segundo. Entonces calculemos en metros cúbicos por segundo y transformemos esas 5 hectáreas a kilómetros cuadrados. Y con eso podemos usar esta ecuación de aquí. Bueno, acá también tenemos si ustedes quieren, Ahí la, abajo está. la de abajo está en hectáreas directamente y calculamos a litros por segundo, entonces usemos la de abajo. Y acá, bueno, acá empiezo, esa no. Usemos la de ahí, que nos da en litros por segundo y el área en hectáreas. Entonces con eso ya podemos calcular. ¿Cuánto saldría? Vamos. Eh, 91,67. ¿Me confirman el resto? Inge una pregunta, la intensidad era 2,75, ¿verdad? Milímetros por hora. La que entraba en la ecuación, sí, que es la intensidad máxima en 24 horas, en milímetros por hora. Y de ahí sacamos para la duración de 35 minutos 61,38. Sí. ¿Me confirma uno más? A mí me sale 341,03, colocando la intensidad máxima de 61,38. 61,38 por 0,4 por 5 hectáreas y por 2,78. Así es. A mí también me sale 341,06. Entonces a lo mejor estás haciendo el cálculo con 2,71, creo, por ahí, no sé, tal vez. ¿300 cuánto dijeron? 340 341,03. litros por segundo, ¿ok? No se olviden de eso, ahí están las unidades, hay que tener claro eso, ¿ok? Entonces digamos que sería un caudal que sería 0,34 metros cúbicos. Es un caudal grande, ¿eh? Porque esa intensidad es alta. Para 25, ¿cómo es? 25 años y 35 minutos. Entonces, esto sería lo que es el método racional y sería para áreas pequeñitas, como les decía, más para fines de temas de alcantarillado, lo cual les decía que no es tan trivial cuando tenemos que mover esa agua en el sistema de alcantarillado, entonces ahí ya se complica desde el punto de vista hidráulico porque son cosas que son muy difíciles de medir, sobre todo en las pendientes que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay mucha gente trabajando en eso y ustedes van a conocer a profesores que trabajan
en este tipo de cosas, como por ejemplo Luis Ríos o, bueno, Patricia Aro, porque ella trabaja con rejillas de fondo, que pues son rejillas para que el agua se vaya a las alcantarillas, entonces hay que también adaptarlas a nuestro medio, ¿no? Y también para captaciones de agua potable y otras cosas. Entonces, digamos que no todo está dicho en el tema hidráulico, ¿no? Y hay muchos desarrollos por hacer. Y con todo este tema lo que les dije, de las SUTs, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que son cosas que recién se está poniendo a la moda en Quito. Bueno, en el mundo y en Quito. Sí, les han hablado de las SUTs, ¿no? Ubiquen eso, las SUTs, ¿no? Son soluciones basadas en la naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo de Condesa, sistemas urbanos de drenaje sostenible. Sí, son como en este caso un caso de Bolivia. Son, qué sé yo, en una ciudad, evitar que aquí haya, qué sé yo, que esto sea impermeable, poner terrazas con, ¿cómo es que se llama? Con césped, este sistema de aquí, ¿no? Que buscar que el agua se meta aquí, o que sea drenada hasta aquí para después vaya al río. Son cosas que están muy, digamos, a la moda y de hecho Quito tiene la obligación tiene inclusive una guía para implementación, es decir, cuando los contraten para hacer diseños de alcantarillado o de manejo paisajístico en la ciudad, van a hacer falta un hidráulico, sobre todo, y un hidrólogo. Pero estos cálculos sencillos los puede hacer un hidráulico. Sí, son cosas, como les digo, que se están haciendo y son recientes porque la ciudad tiene la obligación. ¿Sí ven? Todos estos sistemas, ¿no? Que se van creando y buscando mejorar la permeabilidad de las ciudades. Y después a este tipo de cosas que se hacen. Mm, Cerca de... ¿ustedes ubican la parada del metro Iñaquito? Sí. La que está por las Naciones Unidas. Naciones Unidas, bueno, esa es la Iñaquito. De ahí la siguiente es la Jipijapa, que está frente a la Plaza de Toros. Sí, creo. ¿Ya? Esa calle que está ahí por la Plaza de Toros, que cruza, no la Amazonas, sino la otra, que viene desde la Y hasta la Plaza de Toros y cruza el Amazonas, se llama creo que la Tomás de Berlanga, creo. En esa calle han hecho un sistema de SUTS, algo así, ¿no? Que se mete, hace que el agua se meta, pero en una calle bien hecho. Entonces son este tipo de cosas en la ciudad se van metiendo para ganar espacio para mejorar la infiltración en las casas, no meter colecta de captura de lluvia, hacer estas cosas para que el agua no se vaya, se quede por ahí. Sí, son diferentes cosas que se están haciendo, ¿no? Dentro y fuera de la ciudad. Este manejo del, ¿cómo es? De la erosión en las quebradas. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es hidráulica, ¿no? Son diseños hidráulicos chiquitos que a veces pensamos que no requieren mucha ingeniería, pero como son cosas que no se han hecho en nuestro medio, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso está, digamos, te lo voy a poner en el link, en el Teams. Entonces, hidráulica sencilla, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, hay gente que comienza a especializarse en eso. Pueden ser cosas, hay problemas que no están resueltos y hay que resolver ese tipo de cosas para disminuir la velocidad del agua hasta llegar al cauce.
Verán, entonces, bueno, aquí hay esquemas, ¿no? De prediseños, ¿no? Que después hay que ponerlos al tamaño del sitio en el que en realidad se va a hacer. Estamos aquí, ¿no? Digamos que esto de aquí ya lo damos por superado. Voy a comentarles esto rapidito, lo siguiente, y esto hablamos mañana. Y bueno, y ahí seguiremos avanzando. Tengo que avanzar rápido mañana en esto. Entonces, el siguiente método, ¿no? Hablamos del método de la curva número, ¿no? Que vimos para Cuenca, cómo calcular la capacidad de filtración. Si ustedes quieren en un punto, lo que vimos fue en un punto, pero en realidad eso hay que hacerlo para una cuenca. ¿Sí? Y la cuestión es que ah, con esto nos permite, si ustedes quieren, definir la cantidad de agua que está disponible para generar escorrentía, que es lo que dijimos, ¿no? Antes acá. Tenemos el agua que está por aquí, en toda la cuenca, ¿no? Y tenemos que hacer que se mueva hasta acá. Entonces, para hacer que se mueva hasta acá, utilizamos un método que se llama como método del hidrograma unitario sintético, ¿no? Entonces cojo el agua de aquí y hago que se mueva poco a poco hasta acá y así desde cada una de estas secciones, ¿no? Y tengo diferentes métodos, ¿no? Aquí tenemos una explicación. Lo que yo hago es combinar algo parecido al hidrograma unitario de Clark, que es un método, con el número de curva. Sí, y hacemos, como les decía, un Excel en el que nosotros podemos hacer esos cálculos y tenemos que hacer un cálculo intermediario, que es esto de aquí. Coger la cuenca, dividirla en partes y para eso tenemos que hacer un tratamiento en un sistema de información geográfica con un procedimiento que ya está bien definido, calibrado. Les voy a pasar ¿cómo es? Un instructivo. Vamos a hacer un ejercicio el día jueves y mañana vamos a hablar un poquito de la teoría de esto. ¿Sí? Vamos también a ver rápidamente la mañana cómo calcular, si ustedes quieren, ah, la intensidad promedio ponderada sería para una cuenca, no en un punto, vimos en un punto, que es un cruce de álgebra de mapas, que entiendo que ustedes algo vieron con Paola. Haremos algo así rapidito como hicimos hoy día, un cálculo sencillo. Y después también veremos lo del CN entre mañana y el día, el CN espacializado, ¿no? Entre mañana y el día jueves, ¿sí? También. Y con eso vemos las isocronas. Y en la prueba haremos, qué sé yo, un cálculo de isocronas para su cuenca, pero, o sea, digamos que hay un instructivo, tenemos 5 horas, ahí conversaremos, será un taller más. Inge, ¿y las isocronas le vamos a hacer en algún software o Sí, haremos ¿cómo es? En un software que se llama SagaGIS. Ya les voy a pasar, mañana les subo ¿cómo es? El instructivo. Tengo un instructivo con un videito. ya para traerlo instalado, Inge? Sí, si tienen computadores personales, deberían instalarlo. Eh, Creo que en una de las indicaciones de las clases iniciales está indicada ahí la versión del SagaGIS que deben instalar. Sí. Y nada, eso. Pues haremos ya mañana. Hasta que llegamos y entre mañana y el jueves llenamos eso de ahí. Y otra cosa que necesito que hagan es que para el CN les pasé 2 videos, ¿sí? Uno con un método, digamos, que hay que instalar unos plugins. Yo quiero que darle un mapa de tipo de suelo y un mapa de uso de suelo. Y con esos 2 mapas se genera el CN. La ventaja de eso es que yo puedo generar mis propios mapas, ¿no? Como vimos en el estudio que les presenté ayer, yo puedo, digamos, afinar mi mapa qué sé yo, de uso de suelo para mi sitio, afinar mi mapa de tipo de suelo, y si yo le doy esa información al sistema, yo puedo calcular un número de curva que yo sé, si ustedes quieren, que corresponde o que está adaptado a mi sitio de estudio con las mediciones que yo he hecho. Esa es una posibilidad.
Y otra posibilidad es ese otro videito de acá, que es más sencillo en principio. Pero el problema aquí es que yo solo le doy el DEM y la red de drenaje. Y el problema es que me va a utilizar unas bases de datos de ¿cómo es? De CN, si ustedes quieren, o de tipo de suelo o de uso de suelo, pero internacionales, que no están afinadas con la propia información que yo puedo generar. Entonces, en principio, parecería que es más rápido, pero sería menos preciso y menos adaptado a nuestra realidad. Pero tenemos las opciones, ¿no? Entonces, lo que necesito es que vayan explorando esto para sus cuencas, porque eso tienen que hacer ustedes. O sea, yo explicaré y veremos un ejercicio rápido, pero tienen que hacer ustedes para su propia cuenca. Una pregunta, Dígame. si dentro de esto de uso de suelos podemos Ujú. utilizar los de el MAE, que es del Ministerio de Ambiente, o Pueden el tema usar, de para el trabajo también de tierras. pueden usar todo lo que ustedes quieran. O sea, SIC Tierras tiene sus mapas, el MAE tiene sus mapas, el MAGA tiene sus mapas. Hay estos mapas internacionales que también están hechos. Hay los mapas de Map Biomas que también le compartí, creo, ¿no? Ujú. Vale. Les compartí de Map Biomas. O sea, pueden usar lo que sea. Lo importante es que calculen ustedes, sean autónomos para calcular ¿cómo es? Un valor de CN. Y tenemos diferentes métodos, al menos dos Ok. métodos ahí. Pero hay la información y como lo hagan ustedes, digamos que lo importante es que sepan que se puede usar diferente información, que sepan que se puede afinar, ¿sí? Como tienen la referencia del trabajo de los colegas de la central, que sería lo ideal. Y también pueden usar algo rápido, si es que les pagan un poquito en la consultoría, pueden usar este método acá, ¿no? ¿Sí me entienden? La idea es que estén preparados para diferentes condiciones de disponibilidad de información. Van a haber problemas a veces con la versión de la, qué sé yo, del QGIS y cosas así, siempre va a haber eso. Entonces, tal vez resuelvan el problema con el método más complicado o con el más sencillo, no sé. Y tenemos otra herramienta, pero bueno, no, ya se la voy a compartir, que es, les había dicho que Paola también justo había hecho una guía básica. Debe estar por aquí en alguna otra asignatura del semestre pasado. Estaba viendo por aquí. Pero no me la he descargado para compartirles. Determinación CN. Esto es lo que había visto. Mañana les comparto. Hay una especie de práctica, ¿no? Dice coeficientes correntía, pero en realidad el CN, ¿no? Entonces tiene una cuenca, tiene los valores que asigna, explica el procedimiento en QGIS. Es el mismo el procedimiento que ha hecho Paola, ¿no? Su propio procedimiento. Como más o menos como la que les dio en la clase, ¿no? En el curso, mejor dicho. O sea, digamos algo más avanzado de lo que le dio en el curso. Tiene los grupos de tipo de suelo, cuenca, otra tablita con CNs con más información. Por ejemplo, tablita, la ponderación, que uno de los métodos que les compartí los videos ya me saca directamente esto, ¿no? Dos ejemplos, un mapa de CN ¿cómo es? Para Puerto Viejo y este de aquí, este es del Batán, que ha sacado también el del Batán, el mismo que yo les compartí. Entonces, esto les voy a compartir, les comparto mañana. Ahorita yo estoy cansado. Entonces hay un ejemplo con otro método si ustedes quieren. ¿Estamos? Entonces tienen tres al menos tres procedimientos para ejecutar esto. Y esto les voy a facilitar para que se guíen. Que les había ofrecido esto, ¿no? Entonces aquí está la cuenca, el shape el tema del tipo de suelo, el uso del suelo. Esto debe ser el límite de la cuenca, que es lo que necesitan para correr esto.
Con esto podrían correr los tres métodos y ustedes analizar cuál les gusta más. ¿Estamos, jóvenes? Creo que con eso ya podemos cerrar por hoy.